Gracias, Andrés. Muchas gracias. Vamos a continuar con el doctor Antonio Hurtado de México, a hablar de escoliosis severas, manejo con el halo cefálico. Gracias, Amílcar. Vamos a comenzar. Bueno, lo que queremos es transmitir un poquito la experiencia. Este es mi equipo de trabajo. Estamos en el Hospital Shriners de la Ciudad de México. Y bueno, las escoliosis severas a grandes rasgos pues son escoliosis que están alrededor de los 100 grados. Sean flexibles o no, pues si tienen más de 90 a 100 grados las consideramos como severas. Debemos de tomar en cuenta que este tipo de pacientes pues generalmente se acompañan de restricción pulmonar y algunos problemas nutricionales. Entonces, esto nos puede ayudar a determinar cuál puede ser el mejor tratamiento que debemos de seguir. En cuanto a la infraestructura hospitalaria, bueno, nosotros no contamos con terapia intensiva, por lo cual, pues también tenemos que pensar bien cuál es el protocolo o cómo vamos a abordar este tipo de pacientes y debemos de considerar las habilidades del equipo quirúrgico. Si bien las osteotomías es una excelente herramienta y son muy apasionantes hacerlas, pues tienen complicaciones y tienen una buena curva de aprendizaje. En estas escoliosis severas, el tratamiento, pues no hay uno que sea el ideal, pero tenemos una gama de opciones a tratar. Tenemos entre ellas el halo cefálico, podemos acompañarnos o hacer liberaciones anteriores o posteriores, utilizar distracciones temporales internas y, bueno, las osteotomías hasta las resecciones vertebrales. Pues yo les voy a hablar de lo que hacemos en relación a la tracción halogravitacional. También hay tracciones pélvicas o femorales descritas, pero la de halogravitacional, fue descrita o popularizada por Stagnara ya hace muchos años y utiliza el peso del paciente como contrapeso. Puede ser utilizada en la cama, en la silla de ruedas o en un marco para caminar y tiene un bajo índice de complicaciones. Existen algunas contraindicaciones como las que se mencionan ahí y el objetivo de esta tracción es corregir de forma segura y gradual la deformidad de la columna. Esto va a permitir que las estructuras musculares, ligamentarias vayan cediendo de forma gradual y que la médula se vaya elongando o acomodando y esto disminuye el riesgo de la lesión neurológica. Otras de las ventajas de la tracción es que nos va a mejorar el sitio de anclaje de nuestros tornillos o ganchos, lo que queramos utilizar, ya que al conseguir una corrección parcial de esta deformidad, va a haber menos tensión en nuestros implantes para mantener la corrección. Otra de las ventajas es que nos permite durante la tracción vigilar el estado neurológico del paciente. Si notamos algún déficit o alguna pérdida de esta función, pues simplemente en la mayoría de los casos se corrige al retirar el peso y ya tendríamos que evaluar si vamos a continuar por ese plan o ya sabemos que esa médula es una médula sensible y debemos estar preparados para ellos en el quirófano. La gran desventaja que tiene este tratamiento es el tiempo de estancia hospitalaria, que evidentemente es muy prolongado. En la literatura, bueno, ya desde principios del 2000, en el Texas Scottish Rite, ya se empezaba a publicar sobre este tema, donde veían que es una muy buena técnica, se obtiene alrededor de un 35-40% de corrección de la deformidad, y otra de las cosas importantes que notaron es que había una mejoría en la función respiratoria. Rinella y Lenke también pues, lo utilizaron a principios del 2000 y decían o encontraron que es un tratamiento seguro, bien tolerado y que tiene buenas indicaciones. Sponseller hizo este trabajo comparativo entre un grupo de escoliosis severas tratadas con tracción y otros sin tracción. Y pues, sus resultados fue que encontraron una buena corrección en ambas y la diferencia principal fue que el grupo sin tracción pues, requirió más osteotomías o BCRs y el que tuvo tracción, pues evidentemente la estancia hospitalaria fue mucho mayor, pero se conseguían resultados similares.
Cuestiones un poco más recientes, ahora en el 2019, otra vez los del Texas Scott Wright hicieron este artículo donde pues es muy parecido al del principio, las indicaciones, los resultados, la mejoría en las pruebas de función respiratoria siguen dando buenos resultados. Y este otro donde, como al principio el doctor González nos hablaba, este tipo de técnicas del halo, pues nos ha sido una herramienta útil en escoliosis de inicio temprano, ya sea para mejorar esa deformidad y ponerle un yeso o unas barras de crecimiento. En cuanto a la técnica, la manera en que nosotros la utilizamos, bueno, ponemos el halo cefálico bajo anestesia y ahí hemos ido intentando diferentes cosas, como lo menciono aquí. Lo clásico era pues poner el halo, ponerlo en tracción de 6 a 12 semanas, dependiendo el resultado que fuéramos obteniendo, y luego hacer la función. Generalmente buscamos llegar alrededor del 40% del peso del paciente para la tracción, y una vez que vemos que ya llegamos a una meseta que no estamos teniendo ni corrección en el plano coronal y sagital, pues cuando ya empezamos a pensar en hacer el tratamiento quirúrgico. Y otra cosa que hay que estar monitorizando son las pruebas de función respiratoria. A veces puede ser que tengamos la meseta en cuanto a la corrección, pero que estemos teniendo un poco de mejoría de la función respiratoria, y pues ahí a veces nos podemos extender un poco más. Después empezamos a hacer la tracción, y cuando llegábamos a la meseta poníamos los tornillos apicales y hacíamos osteotomías de ponte en el ápex, cerrábamos y salían otra vez a tracción unas semanas más y luego hacíamos la fusión. Después pensamos que al momento de hacer de colocar el halo cefálico, podríamos poner los tornillos apicales y hacer estas osteotomías para flexibilizar la columna y empezar la tracción, tratando de disminuir el tiempo de estancia y finalmente hacer la fusión. Aquí una de las cosas que nos dimos cuenta es que pues, después de 6, 8 semanas, pues prácticamente esa herida está toda pegada, sellada, y es hacer como una cirugía de revisión. Y bueno, los resultados son buenos, pero esa técnica es un poquito más laboriosa. Y otra de las opciones fue hacer el halo, poner la tracción. Cuando llegamos a la meseta, poner tornillos apicales, osteotomías, y colocar un distractor interno y retirar el halo. Esas semanas que ganaban los pacientes sin tener el halo, pues no lo agradecían mucho. Y finalmente hacer la fusión. Ahora vamos a ver algunos de los casos. Este es un caso donde se le colocó el halo cefálico, después estuvo en tracción hasta que llegó a su meseta y colocamos los tornillos apicales con osteotomías y finalmente se le puso otra vez el halo o la tracción y la instrumentación. Es una curva rígida, severa. Aquí está con su tracción. La verdad es que es un método que se ve un poco agresivo, pero es muy bien tolerado por los pacientes. El primer tiempo donde se pusieron los tornillos apicales y las osteotomías, y finalmente se hace ya la corrección final con estos resultados clínicos y radiográficos. Este segundo caso fue cuando pensamos que podríamos poner el halo y los tornillos en el primer tiempo, después ponerlo en tracción y hacer la instrumentación final. Entonces, esta era una curva rígida con un componente sifótico. Entonces, pusimos el halo, después la volteamos, le pusimos los tornillos, hicimos las osteotomías, salió a la tracción y finalmente hicimos la instrumentación final con este resultado clínico y estos resultados radiográficos. Este es el último caso que vamos a presentar. Es una escoliosis severa. Aquí lo que hicimos fue colocarle el halo cefálico y tracción. En el segundo tiempo, cuando llegamos a la meseta de la corrección, hicimos osteotomías apicales y tornillos. Pusimos un distractor interno, le dimos más distracción durante la cirugía y retiramos el halo, y unas semanas después volvimos a entrar para terminar la cirugía y darle más distracción. Es una curva bastante severa con un componente sifótico importante. Aquí está en su halo con tracción, bien tolerado. Y empezamos a ver con el pasar de las semanas cómo esta curva empieza pues,
lentamente primero a centrarse, a balancearse y hacerse más flexible, y vemos cómo vamos ganando también terreno en el plano sagital. La llevamos a cirugía, colocamos los tornillos, el distractor, le quitamos el halo cefálico, es el resultado. Después entramos, en lo que disecamos le ponemos, le vamos dando más distracción, obviamente con neuromonitoreo, y hacemos nuestra instrumentación final y obtuvimos estos resultados. Aquí, bueno, disminuimos el tiempo de estancia y también la comodidad del paciente de no tener un par de semanas más el halo cefálico. En conclusión, bueno, creo que es una herramienta muy útil que nos ha llevado a evitar osteotomías más grandes y con mayores riesgos, como las que nos van a hablar más adelante. Hemos disminuido riesgos, no hemos tenido necesidad de utilizar la terapia, y bueno, la gran desventaja de este halo cefálico o esta técnica es el tiempo de estancia prolongada. Les agradezco a todos y gracias por escuchar. Gracias, doctor. Vamos a continuar con el doctor Andrés Andújar, que nos va a hablar de corrección quirúrgica de las curvas rígidas y graves en la escoliosis idiopática del adolescente. Gracias, Andrés. Boa tarde a todos. Estão vendo a tela? Sí. Ok. Bom, eu quero agradecer. Boa tarde a todos. Bom dia para alguns, né? E nós vamos falar sobre o tratamento cirúrgico das curvas graves e rígidas das escolioses idiopáticas. É um prazer estar aqui. Eu quero agradecer ao Amilcar pelo convite. E, bom, meu nome é André Andújar, eu sou de Florianópolis, Santa Catarina, Brasil. Eu trabalho no Hospital Infantil Joana Guzmão. E, bom, inicialmente a gente precisa definir o que é uma curva grave ou uma curva rígida, né? Então, as curvas, a gente considera como curvas graves aquelas acima de 90 graus, e as rígidas aquelas que corrigem menos que 30% na radiografia de inclinação ou na radiografia de contração. Então, é nesse tipo de curva que a gente vai focar essa aula aqui, e que a gente vai procurar passar um pouco da nossa experiência aqui no Hospital Infantil Joana de Guzmão. Bom, essas deformidades graves, elas progridem mesmo depois de terminado o crescimento, causando ao longo da vida dor nesses pacientes, comprometimento cardiopulmonar, podendo levar a síndrome da insuficiência torácica, eventualmente até mesmo com comprometimento neurológico, seja medular ou radicular, e comprometendo muito a qualidade de vida desses pacientes. Então, o objetivo do tratamento cirúrgico é recuperar o equilíbrio tridimensional da coluna e do tronco para melhorar a qualidade de vida e que esses pacientes possam levar uma vida normal, essas crianças que depois se tornam adultos possam, enfim, namorar, ter uma família, trabalhar, estudar e levar uma vida normal. No tratamento cirúrgico é muito importante, antes de mais nada, fazer uma boa avaliação pré-operatória. Essas curvas mais graves, é importante a gente, não apenas a avaliação clínica geral da deformidade em si, mas é bem importante um exame neurológico completo, né, para descartar a presença de alguma compressão medular, que pode acontecer nas curvas mais graves, e também a avaliação da função pulmonar através da espirometria ou prova de função pulmonar. E muitas vezes, nas curvas torácicas, pode estar comprometido e isso vai orientar o pós-operatório e também o anestesista, a conduta do anestesista durante a cirurgia. A avaliação radiográfica desses pacientes, é importante a gente obter filmes panorâmicos da coluna vertebral para que a gente possa analisar desde a coluna cervical até a pelve
E a flexibilidade das curvas, muitas vezes, as radiografias de inclinação elas não são as mais adequadas. Então, nesses casos, eu gosto muito de usar radiografias em tração, como nesse caso aqui, que a gente consegue obter mais correção do que a radiografia em inclinação e nos dá uma informação um pouco melhor a respeito da flexibilidade dessas curvas. A tomografia, muitas vezes, nas curvas graves, ela pode ajudar muito a gente na análise da anatomia dos pedículos, né? Como nesse caso aqui, um pedículo tipo 2, em que mesmo que você tente fazer uma inserção do parafuso, fazendo a técnica in-out-in, mesmo assim você vai conseguir obter muito pouco osso lá na frente. Então, é o tipo do local que não vale a pena perder tempo tentando inserir um parafuso pedicular e você, então, vai planejar a sua técnica cirúrgica de acordo com essa avaliação. A reconstrução tridimensional também da tomografia ajuda a planejar a cirurgia e, como o André Chaim falou, a impressão tridimensional também ajuda a gente não apenas no pré-operatório, ao planejamento de que técnica, de que osteotomia utilizar para correção, mas também, inclusive, durante a cirurgia, você se baseia na anatomia do modelo 3D para achar a localização melhor para colocar o parafuso pedicular e assim por diante. A ressonância magnética, nesse caso, também é importante ser feita, não na busca de alterações congênitas da medula, mas para saber como que está se comportando a medula no ápice da deformidade. Então, o LEC publicou esse trabalho aqui esse ano, e onde ele divide a medula em 3 tipos, né? Sendo que no tipo 3, é quando você tem a medula bem rechaçada na concavidade e deformada, nesse tipo aqui existe uma chance maior de evoluir com alteração neurológica durante a cirurgia. Então, esses casos você vai modificar a técnica e o ideal é você primeiro descomprimir a medula e ressecar o pedículo da concavidade antes de iniciar a correção na cirurgia. Após uma avaliação bem feita, é importante você fazer um planejamento bem feito do que você vai levar para o centro cirúrgico. Então, a monitorização é importante nesses casos, monitorização neurológica. É bem importante também a gente ter um bom controle de sangramento, a utilização de ácido tranexâmico, o controle da pressão sanguínea durante a cirurgia, no momento da exposição uma pressão mais baixa, no momento da correção uma pressão mais alta, a utilização de matriz de colágeno nas situações onde nós vamos fazer ressecções vertebrais. E é importante você ter um anestesista que realmente compreenda o procedimento, uma boa interação do time todo, o anestesista, o cirurgião e o neurofisiologista. Sempre facilita nessas curvas mais graves você ter 2 cirurgiões, e um time dedicado facilita todo o procedimento, deixa o procedimento mais rápido e diminui risco de complicações e sangramento. Isso está provado. Então, antes de ir para a sala de cirurgia, é importante a gente já saber quais são os níveis que nós vamos artrodesar, o tipo de osteotomia a ser realizado e ter em mente o plano A, o B e o C. Então, se por acaso ocorrer alguma intercorrência, houver dificuldade para colocar as âncoras ou alteração na monitorização, o que é que eu vou fazer? Então, a gente já tem que ter isso em mente e já planejado previamente, né? A nossa técnica cirúrgica, o que a gente costuma fazer, então, é inicialmente uma boa exposição, expondo até os processos transversos bem lateralmente. Inicialmente, eu gosto de, nessas curvas mais graves, sempre que possível, a utilização de uma haste de extração temporária, como já foi falado anteriormente. Então, atualmente eu tenho utilizado muito a asa do ilíaco e um gancho na região proximal e um gancho na costela. A gente coloca uma haste e faz a distração. Dá para ver aqui o quanto de haste que tem sobrando no parafuso proximal e depois o quanto que fica no distal.
e aí nós fazemos essa distração e segue colocando as âncoras, os parafusos, e a cada 15, 20 minutos você faz um pouco mais de distração, depois vai fazendo as osteotomias de ponte, como foi feito aqui, faz uma outra distração, e no final você tem uma curva que chega, você vai corrigir uma curva muito mais suave no momento da correção do que aquela que existia inicialmente. Isso facilita, muitas vezes a gente evita a necessidade de uma osteotomia mais complexa, facilitando a correção cirúrgica. Inclusive, vai acomodando a medula também ao longo do procedimento, né? Então, eu acho que ajuda muito a correção cirúrgica. E, com relação às âncoras, eu costumo utilizar parafusos poliaxiais e o máximo de pedículos possíveis são utilizados para que a gente possa distribuir o estresse em cada pedículo e assim a gente tem maior poder de correção e maior segurança. No ápice da concavidade, eu costumo utilizar parafusos poliaxiais de redução e uma possibilidade, eventualmente, é utilizar banda sublaminar. Então, uma vez colocado todas as âncoras, a gente parte então para os procedimentos de liberação, que o que eu faço de rotina é uma liberação posterior, como as osteotomias de ponte. A gente faz isso em todos os níveis e, preferencialmente, uma osteotomia de ponte aqui, como nesse nível aqui, então ressecando mais osso, a mais faceta da convexidade do que da concavidade. Isso facilita o encurtamento da convexidade da curva, permitindo um grau maior de correção. Então, aí a gente, depois de colocar todas as âncoras e feitas os pontos, eu procuro fazer em todos os níveis. Então, a gente tem que tomar uma decisão, se a gente vai corrigir a deformidade, ou se a gente inserir a haste, corrigir a deformidade, ou se nós precisaremos, dependendo da rigidez da deformidade, fazer mais algum procedimento para encurtar e relaxar a medula. Então, ou eventualmente, inclusive, parar a cirurgia por aqui, estagiar e continuar 7 a 10 dias depois. Isso vai depender de uma série de fatores, do tempo de cirurgia que a gente já teve, do sangramento do paciente, do estado, o que o anestesista vai passar para você como cirurgião e a monitorização também. Então, aqui alguns exemplos. Então, nessa menina aqui com 14 anos de idade, ela tinha uma curva grave, foram feitas osteotomias de ponte em todos os níveis, utilizamos aquela haste de extração temporária e só com as osteotomias de ponte em um tempo só nós conseguimos esse grau de correção aqui. Aqui um outro exemplo, 12 anos de idade, também escoliose idiopática juvenil, com 104 graus, uma curva rígida, e também somente com osteotomias de ponte, em apenas um único estágio, uma única cirurgia, a gente conseguiu esse grau de correção. Aqui uma senhora com 44 anos, com uma escoliose idiopática não tratada, e também bastante rígida, né? Nós conseguimos também com osteotomias de ponte, em uma única cirurgia, essa correção. Aqui o resultado pós-operatório. Bom, se no caso a deformidade é muito rígida e a gente precisa avançar, então a gente passa então para a realização de procedimentos mais complexos, de acordo com a classificação de Schwab. Então a gente passa por uma possibilidade, o VCR assimétrico, em que você mantém o pedículo da concavidade, né, ressecando apenas a convexidade, o corpo vertebral e o pedículo da convexidade. Mas isso a gente utiliza somente para aqueles em que, na ressonância magnética, a gente tem um tipo 1 ou 2, naquela classificação de Lenk, onde a medula não está sendo comprimida pelo pedículo da concavidade. Caso contrário, se for um tipo 3, esse pedículo da concavidade deverá ser ressecado inicialmente. Então, aqui é o exemplo de uma menina também com 80 graus de curva, uma cifose acentuada. Então, fizemos um VCR assimétrico de T7 e um único tempo com essa correção aqui. Aqui o pré e pós-operatório. Aqui essa moça com 14 anos de idade tinha 30% de disfunção pulmonar somente, 123 graus de curva. Então, nós fizemos em 2 tempos, fizemos a colocação dos parafusos no primeiro tempo, osteotomias de ponte em todos os níveis, a colocação de uma haste de extração temporária. E no segundo tempo, então, um VCR assimétrico de T8 com um bom reequilíbrio do tronco. Aqui o pré e pós-operatório dela.
Bom, e aí, finalmente, nas curvas mais graves, em que existe uma compressão maior da medula contra o pedículo da concavidade, então é importante você fazer uma ressecção vertebral completa, né, que seria esse grau maior aqui, seria o tipo 5 ou o tipo 6 de Schwab. E aqui é o exemplo de um menino com 17 anos quase, uma escoliose. A avaliação da tomografia permite a gente perceber que na concavidade também não é possível a colocação de parafuso, mesmo entrando com ele muito lateralizado. Em T6, T7 e T8 existe uma displasia grande dos pedículos e inclusive do corpo vertebral. Então, nesse caso, a gente partiu para uma cirurgia em 2 tempos, já previamente planejada, uma haste provisória. Essa haste aqui é muito boa porque entre uma cirurgia e outra, o paciente consegue ficar de pé, caminhar. E no segundo tempo, então, a ressecção completa de T8, aqui é o cage anterior, dá para ver, tudo por trás, com esse grau de correção. Aqui o pré e pós-operatório, e aqui também o pré e pós-operatório. Aqui um outro exemplo desse menino de 16 anos também, uma escoliose idiopática, em que nós fizemos uma correção com ressecção de T9 em 2 tempos e com esse grau de correção. E por último, essa moça aqui de 37 anos de idade, tinha uma escoliose idiopática juvenil, com essa curva bem grave, ela tinha cerca de 40% de função pulmonar. Então, nós previamente planejamos uma cirurgia em 2 tempos, e o primeiro tempo também, osteotomia de ponte em múltiplos níveis. Aqui a gente, o pedículo da concavidade, aqui já deixamos ele livre, que ele seria ressecado. E no segundo tempo, então, uma ressecção completa de T8 e conseguimos um bom resultado, com um bom reequilíbrio do tronco. Essa moça aqui, depois de 1 ano e meio, 2 anos, ela engravidou e teve a segunda filha dela. Então, em resumo, nesses casos mais graves, é fundamental uma avaliação completa pré-operatória, um bom planejamento, tem que ter monitorização neurológica intraoperatória, sem isso não dá para fazer essas cirurgias. É importante um time dedicado e experiente nesse tipo de cirurgia, e a gente tem que ir para a cirurgia já em mente com saídas diferentes para cada situação. Então, o plano A, o B e o C, porque situações inesperadas acontecem muitas vezes. Eu quero agradecer a todos pelo convite, estamos aqui à disposição. Gracias, Andrés. Vamos a terminar con el doctor Carlos Montero de Colombia, que nos va a hablar de osteotomías asimétricas en la escoliosis grave. Doctor Montero. Muchas gracias. No sé si están viendo mi pantalla. Estamos viendo usted. No, la pantalla no, estamos viendo a usted. Perdón, entonces. ¿Ahora sí? Sí. Maximice. Ahí está, gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación a SILACO y la oportunidad de compartir estas experiencias con ustedes. Vamos a hablar de la osteotomía asimétrica. Las indicaciones pues, son las curvas rígidas y severas que se presentan tanto en el plano sagital como en el plano coronal, y frecuentemente en pacientes que ya han sido tratados quirúrgicamente y que tienen una artrodesis y que después de la cirugía presentan un desbalance, bien sea en el plano sagital o en el plano coronal. Como lo mencionó previamente el doctor Andújar, existen varios tipos de osteotomías y yo me voy a referir solamente a la osteotomía oblicua, que fue descrita o fue iniciada por el doctor Schoffelberger en el 2011. Él presentó en la SRS
un póster donde mencionó la osteotomía asimétrica. Hay un par de publicaciones, una en el 2011, con un número pequeño de pacientes, 6 u 8 pacientes, y otro donde hacen un reporte de un caso presentado en el 2012. La osteotomía oblicua o la osteotomía asimétrica, como también se llama, es una resección pedicular. La diferencia en relación a la cifosis y la escoliosis es que usualmente en la cifosis uno hace una resección pedicular en el ápex y hace una resección de los dos pedículos. En cambio, en la escoliosis se hace una resección únicamente de un pedículo, del pedículo de la convejidad. La técnica pues es similar, pero en la osteotomía oblicua exige hacer un planeamiento tridimensional para definir en qué plano puede hacer uno la osteotomía. Y para esto, pues, como lo mencionaba anteriormente uno de los expositores, es muy importante contar con imágenes y contar con una reconstrucción 3D de la columna. Como les decía, es una técnica similar a la sustracción pedicular. Se realiza en el ápex a nivel de la convejidad. El planeamiento tiene que ser un planeamiento tridimensional y lo que hemos visto es que permite hacer una corrección de 30 o 40 grados por nivel. Lo que pasa es que usualmente uno combina la osteotomía simétrica con algunos ponte que uno hace arriba y abajo del ápex y entonces le permite hacer unas correcciones mucho mayores. Entonces decíamos que está indicado para la cifoescoliosis rígida. Recomendamos hacerla en curvas de menos de 100 grados. Se puede hacer en columna torácica o en la columna lumbar y como les mencionaba, frecuentemente la combinamos con las osteotomías de ponte. Hay dos formas de hacer la osteotomía. Si uno arranca en la convejidad, uno puede dirigir el corte superior paralelo al disco intervertebral superior y otro corte oblicuo respetando el pedículo del lado opuesto. Esta técnica no es muy aconsejable porque cuando uno hace esta técnica usualmente cae al disco. Y resecar el disco es mucho más difícil que hacer la resección a nivel de hueso. De manera que lo que nosotros recomendamos es hacer este tipo de corte, comenzar por la convejidad y hacer el corte oblicuo pasando por debajo del pedículo del lado opuesto y el segundo corte hacerlo paralelo a la placa terminal, tal forma que queda hueso arriba, hueso abajo. Hay mucho menor riesgo de ir con la osteotomía al disco intervertebral. En relación a la técnica quirúrgica, como les mencionaba, lo primero que hacemos usualmente es la resección de la apófisis transversa y unos 2 o 3 centímetros de la costilla. Posteriormente hacemos una laminectomía y la laminectomía ya la hacemos, en este momento hacemos un corte oblicuo de la lámina, como vemos aquí a la derecha. Posteriormente resecamos la lámina del cuerpo vertebral inferior en su totalidad, de tal forma que después de haber hecho esta laminectomía, lo que nosotros tenemos es lo que ustedes ven aquí a la izquierda. Esto es lo que uno ve en el canal. Lógicamente, aquí está el saco dural, las raíces, pero esto es lo que queda allá al fondo después de haber hecho nuestra laminectomía. Y posteriormente hacemos con cincel el corte que estamos mostrando aquí, arrancando por arriba del pedículo de la convejidad, dirigido hacia el pedículo del lado opuesto inmediatamente por debajo, y otro corte paralelo a la placa terminal. Y finalmente, después de haber hecho nuestra resección, pues hacemos el cierre de la osteotomía. Ya visto en un ejemplo, en una paciente que había sido operada previamente, ahí estamos demarcando el sitio donde vamos a hacer nuestra osteotomía. Hemos hecho ya la resección de la lámina. Ustedes pueden ver aquí el pedículo de la convejidad en la parte inferior. Posteriormente hacemos el corte con cincel
inmediatamente por arriba del pedículo, muy cercano al pedículo para respetar la raíz superior que está saliendo un poco más arriba. Posteriormente hacemos, liberando bien la raíz, hacemos el corte inmediatamente por debajo del pedículo. Juntamos allá en el fondo nuestros dos cortes y usualmente sacamos el fragmento en su totalidad. A veces es un poco más difícil y cuando es más difícil pues terminamos de extraerlo con fresa o con algunas pinzas. Y una vez que hemos terminado la resección por completo, hacemos el cierre de la osteotomía. El planeamiento pues es muy importante, ya lo mencionó previamente el doctor Andújar, y para nosotros es muy frecuente mirar cómo es la flexibilidad de la columna, pues hacemos radiografías dinámicas y hacemos la evaluación clínica. Es importante saber cómo está la función pulmonar, la función neurológica y cómo es el balance del paciente, porque eso nos permite hacer el planeamiento en una forma más adecuada. Igualmente, la evaluación radiográfica, que es muy importante, en la cual vamos a mirar la magnitud de la curva, la localización, el tipo de curva que tenemos, la flexibilidad, ver el balance nuevamente y definir en esta forma qué tipo de osteotomía vamos a hacer, si vamos a corregir más en el plano sagital o en el plano coronal, cuántas osteotomías vamos a hacer, a qué nivel vamos a hacer nuestra osteotomía, qué tipo de instrumentación vamos a utilizar y cuáles son los límites de la fusión que nosotros vamos a planear. Quiero presentarles algunos casos. Esta es una paciente de sexo femenino de 11 años con una escoliosis idiopática 100 grados, una curva bastante rígida, muy severa, de pocos segmentos, que inicialmente pensamos que no era una escoliosis idiopática, pero realmente se trataba de una idiopática. Como les mencionaba, la flexibilidad muy pobre. Y aquí estamos en la cirugía. Con mucha frecuencia estos pacientes los operamos en 2 tiempos, de manera que aquí habíamos colocado ya todos los tornillos. Después del primer tiempo hacemos un TAC para asegurarnos que todos los implantes están colocados en forma adecuada. En estas curvas severas es difícil a veces la colocación de los implantes, de tal forma que en el segundo tiempo tenemos posibilidades de modificar si algún implante no nos quedó en forma adecuada. Aquí estamos en el ápex. Hemos retirado ya el tornillo del ápex donde vamos a hacer nuestra osteotomía. Y ahí tenemos ya la osteotomía, colocamos la barra, cerramos. Y esta es la corrección. Si ustedes miran, aquí tenemos la osteotomía oblicua en el ápex. Tenemos 2 ponte por arriba, 2 ponte por abajo del sitio de la osteotomía y este es el resultado final después de la corrección, donde, como ustedes pueden ver, hay un tornillo de más en el sitio donde hicimos la osteotomía porque el tornillo de la convejidad pues no lo ponemos. El de la concavidad sí preferimos ponerlo. Nos da más seguridad de que ese fragmento de hueso, cuando hagamos la corrección, el fragmento de la concavidad en el ápex no tenga riesgo de migrar dentro del canal. Y estas son las imágenes pre- y postoperatorias de la paciente. Un segundo caso, una paciente de sexo femenino de 13 años con un mielomeningocele. Esta paciente había estado en tratamiento previo con un sistema Vepter, con el cual se había logrado muy poca corrección. Yo creo que simplemente se evitaba el colapso total de la columna. Las imágenes de la paciente, las imágenes clínicas, con muchas cicatrices, consecuencia de las cirugías previas, una zona de presión aquí en la espalda. Este es el TAC con reconstrucción 3D, donde podemos evaluar la severidad de la curva. Y aquí estamos durante la cirugía, después de que hemos colocado todos los implantes. Colocamos una barra temporal y hacemos la osteotomía a nivel del ápex. Una magnificación donde vemos la resección completa y después el cierre de la osteotomía. Y este es el resultado final después de la paciente, después de la cirugía, donde podemos evaluar el resultado clínico y aquí las comparativas en la parte superior, las preoperatorias, en la parte inferior las imágenes postoperatorias,
donde se obtiene una excelente corrección y un buen balance de la columna. Finalmente, otra paciente de sexo femenino de 13 años con una escoliosis neuromuscular, una curva amplia, rígida. Estamos aquí durante la cirugía y en esta paciente, por la severidad de la curva y por la rigidez, decidimos hacer 2 osteotomías, de manera que dejamos el implante, el tornillo a nivel del ápex y planeamos hacer una osteotomía por arriba y una osteotomía por abajo. Podemos mirar aquí cuando ya tenemos hechas las 2 osteotomías con las barras temporales. Nos ayudamos allí en el ápex de unos cables de titanio para evitar el pull-out y vamos cerrando nuestra osteotomía hasta conseguir la corrección completa de la deformidad. Y estas son las imágenes en el postoperatorio, donde se puede ver la colocación de los 2 tornillos de un lado y no tenemos tornillos del otro lado, que fue donde se hizo la osteotomía. Las comparativas pre- y postoperatorias, donde se ve la excelente corrección. De manera que las ventajas de la osteotomía asimétrica es que claramente tiene menor sangrado que la resección vertebral, el tiempo quirúrgico es menor, el riesgo neurológico también es menor porque la columna no se desestabiliza por completo, permite realizar, como les he mostrado, varias osteotomías y permite hacer excelentes correcciones tanto en el plano sagital como en el plano coronal. Estos son nuestros resultados del 2015 al 2019. Nosotros en ese periodo hemos operado 653 pacientes con escoliosis, de los cuales 83 hemos tratado con osteotomías asimétricas. Hemos tenido 10 complicaciones intraoperatorias, en un paciente pérdida de los potenciales, en un paciente lesión de la dura y en 2 pacientes lesión de la pleura. Es fácil cuando uno coloca el separador para poder liberar la parte lateral a nivel del ápex, es fácil irse dentro de la pleura. En 6 pacientes hemos tenido que suspender el procedimiento por sangrado y llevar al paciente a un tercer tiempo. No hemos tenido ningún paciente con lesiones neurológicas definitivas. Y en el postoperatorio hemos tenido 8 complicaciones, eso es más o menos el 10%, 4 pacientes con atelectasia, 4 pacientes con derrame pleural. No hemos tenido ninguna infección en estos 83 pacientes, curiosamente porque son pacientes que usualmente van a 2 o 3 tiempos, pero no hemos tenido infecciones. De manera que en conclusión es un excelente método para la corrección de deformidades rígidas y severas. La indicación nosotros la vemos cada vez más frecuentemente. Exige, como les he mencionado, un excelente planeamiento que debe ser muy riguroso, la técnica quirúrgica muy depurada y pues sabemos, se presentan complicaciones. Yo creo que las complicaciones están más o menos del orden del 10 al 15% de los pacientes que operamos con estas deformidades rígidas. ¿Cuál es la propuesta? La propuesta es que si uno tiene una flexibilidad en las radiografías con inclinación menor del 20%, es deseable hacer una resección vertebral. Si la flexibilidad de la curva está entre 20 y 40%, es un excelente paciente para hacer una osteotomía oblicua. Y si la flexibilidad es más de un 40%, muy posiblemente con osteotomías de ponte es suficiente. Muchas gracias. ¿Tiene las preguntas? ¿Me escucha, Alberto? Sí, ahora sí. Ahí está. Seleccioné 11 preguntas de 29 que ha habido. Algunas se repiten y andamos ya fuera de tiempo. La primera pregunta para Rafa. ¿Los yesos pueden corregir un caso de una barra vertebral a varios cuerpos? Rúgalos que respondan con un sí, no, respuestas de 20-30 segundos. Rafa. Una barra congénita. Sí. Una barra, 6 cuerpos, 55 grados COP, 5 años. Yo adelanté que no, pero digo, a ver qué dice.
una deformidad congénita es una deformidad congénita. Vale. Nos permitirá ganar tiempo, nos permitirá modular el crecimiento, pero no corrige la barra. Vale, perfecto. Doctor Legarreta, dos personas preguntaron lo mismo. ¿Cuándo deja de hacer elongaciones para pasar a la cirugía definitiva? ¿Cómo calcula el momento de dejar de distraer? Bueno, dos temas. En general hay consenso que la edad óptima es hacerlo promediando los 10, 11 años de edad. Por supuesto que en esto tiene que ver un poquito la secuencia del tratamiento y el haber tenido o no complicaciones en el desarrollo del mismo. En general, 11 años es un paciente que ha tenido por lo menos 5 o 6 distracciones. Nosotros le hacemos una vez por año la distracción y está probado que las últimas distracciones son menos efectivas que las primeras. Perfecto, gracias. Otra pregunta sobre elongación, puede ser más abierta. ¿Emplean corsé? ¿El anclaje distal es a tornillos? Bueno, son dos preguntas. Nosotros habitualmente en el postoperatorio inmediato, a la colocación del implante y las distracciones, usamos un corsé durante 2-3 meses. Y la fijación distal la hacemos con tornillos transpediculares. Perfecto. ¿Algún truco para disminuir el desanclaje de los tornillos? Si es que lo hay. En general, en la parte distal de la instrumentación, hacemos algún injerto en la zona donde se han colocado los tornillos, buscando que se fusionen esos dos niveles. Para las tracciones, ¿con cuánto peso empieza la tracción del halo? Generalmente iniciamos con 2 kilos y más o menos vamos subiendo 1 kilo diario hasta llegar a la meta, que es el 40% del peso corporal del paciente aproximadamente. Y las demás. ¿Alguien emplea ecosonografía medular además de los potenciales intraoperatorios en caso de grandes deformidades? No. No. Y otra, ¿cuál es el peso mínimo para operar a un niño pequeñito con una deformidad vertebral? Peso mínimo, me imagino que irá para la edad, pero esto la pregunta es más por anestesia, imagino el peso mínimo de los pacientes para empezar cualquiera de estos planes cruentos. Nosotros tratamos de empezar con la cirugía a partir de los 5 o 6 años, ya que, como bien decía Rafa, los resultados iniciales en niños muy pequeños, con mal stock óseo, eso condiciona realmente una alta tasa de complicaciones. Pensaría a partir de los 13, 14 kilos, sería lo ideal, ¿no? Y una pregunta técnica para el doctor Montero. Había otra pregunta, pero creo que respondió ya. Las indicaciones de osteotomía asimétrica, pero lo expuso muy bien al final, o sea que yo creo que esa la podemos saltar. ¿Dónde fija los cables de titanio para prevenir el pull-out de los tornillos? El problema de la concavidad es que usualmente los pedículos son muy pequeños y con mucha frecuencia, como lo mencionaba el doctor Andújar, nosotros tenemos que hacer las técnicas in-out-in. Y ese tornillo colocado en esa forma no es muy eficiente para derrotar y para corregir. Cuando tenemos esa situación, entonces ponemos nuestro tornillo porque eso nos permite derrotar más fácil, pero además colocamos un cable de titanio sublaminar. Eso controla bastante bien el pull-out. Pues hemos terminado con las preguntas de los... Bueno, hay dos más, perdón. Pero gracias. Sí, hay más. Vale. ¿Tenés más preguntas, Alberto? Hay dos ahora de última hora. Sí. Para evitar la sobredistracción, el tiempo de alotracción, yo creo que eso es la monitorización del paciente, ¿no? Día a día y... A ver, doctor Hurtado. La valoración clínica diaria es lo que nos va a decir si hay alguna lesión neurológica. A veces empiezan con algo de disminución de fuerza o parestesias y
quitando el peso, generalmente recuperan. Habían dos preguntas específicas. Una era para el doctor Chaín respecto de si usaban qué programa especial y si para hacer sus 3D, y si también lo utilizaban como guías de colocación de tornillos. Y la otra, que era más amplia, que era para varios, era respecto a las cirugías en 2 tiempos. ¿Cuándo las indicaban? Si aumenta la tasa de infección en general. Contestando la pregunta, Ratko, programa para hacer el modelamiento de la impresión 3D es un programa que desarrollamos en el Centro de Innovación. O sea, un programa propio basado en algunos programas previos que ya existen de manejo de imágenes, pero es un programa propio, el cual es el que está validado y el que se pudo validar. Pero está de alguna manera disponible, abierto para compartir. Si alguien desea o quiere incursionar en este tema. Y lo segundo, las guías, claro, es otro gran capítulo de lo que hemos desarrollado. Son guías quirúrgicas para colocación de tornillos laminares, pediculares, transfacetarios, etcétera, que también ya han sido probados y además se han usado también como guías de corte para diferentes osteotomías y para definir para acortar los tiempos quirúrgicos. O sea, así lo estamos haciendo. Eu posso responder com relação aos 2 tempos cirúrgicos, ao estagiamento da cirurgia. Normalmente a gente pensa em estagiar ou dividir a cirurgia quando você, para a exposição e para a colocação dos parafusos e as osteotomias, as liberações de ponte, você perde muito tempo e a cirurgia passando de 6, 7 horas, eu acho que aí, a partir daí você ainda precisa fazer um procedimento mais complexo, como uma ressecção vertebral. A partir da 6ª, 7ª hora de cirurgia, você começa a agregar num paciente que já passou muito tempo anestesiado, que já sangrou bastante, e você vai ainda fazer um procedimento mais complexo, com o cirurgião já cansado, fisicamente cansado, muitas vezes mentalmente também começa a ficar cansado. Então, o mais adequado numa situação como essa é você parar a cirurgia por ali, fecha, deixa uma haste fixando e volta no segundo tempo. Então, quando você volta, aquela deformidade, quando você retira a haste temporária, a deformidade não volta para o início, ela fica naquela situação que você deixou, e aí você vai partir para a continuidade da cirurgia, faltando apenas 20% ou 30% do procedimento cirúrgico como um todo. Então, é um procedimento muito mais rápido e muito mais seguro, porque o paciente ele já está, você está operando ele reequilibrado, né? Depois de 1 a 2 semanas. Então, você vai partir para a parte final da cirurgia com o paciente novo, a equipe descansada. Então, você está iniciando uma cirurgia bem mais tranquila, bem mais segura, e aí você consegue obter resultados muito melhores. Normalmente a gente não vê aumento de índice de infecção, e o tempo justamente geralmente 1 a 2 semanas depois da primeira cirurgia. O ideal é não passar de 3 semanas, porque daí já começa a haver uma cicatrização muito grande dos tecidos, e aí você tem um aumento de sangramento muito grande na hora de exposição. Gracias, Andrés. Bueno, vamos a despedirnos como presidente. Bien, muchas gracias, Amílcar, gracias a todos por este excelente webinar. Lástima que nos hemos excedido en el tiempo y no hay debate. Y prometemos que la próxima pues tengamos un poco más de debate, porque excelentes presentaciones siempre en temas tan complejos como
como estos casos de deformidades de alto grado, complejas, siempre llevan un debate. Simplemente un rápido comentario respecto a las presentaciones que ha habido más de una sobre las osteotomías, excelentes, muy buenos resultados, pero quizás yo hubiera recalcado más sobre el tema de las complicaciones, porque estamos aquí ante más de 250 médicos que piensan que esto es casi cero complicaciones. Y esto, claro, estamos hablando de casos complejos en países, suelen ser estos casos de pocos medios, con familias con pocos poder económico, y cualquier complicación compleja es desastrosa, ¿no? Lenke, el que más hacía osteotomías, nos sorprendió en el año pasado, SRS, su presentación era cómo evitar las osteotomías por las complicaciones que hay. Los problemas neurológicos, los chinos hablan entre 20 y 25%. El sub en las deformidades tiene hasta el 10% de complicaciones irreversibles neurológicas, lo cual hay que ser muy experto para hacerlas, no lanzarse así para hacerlas. Me hubiera gustado tener un debate sobre esto, pues ya intentaremos hacer un debate más adelante sobre estos temas interesantes. Y simplemente recordar a todos que tenemos un webinar ya cerrado para final del mes de julio, el sábado 25 de julio, esto ya está cerrado, de osteotomías cervicales, con un invitado ya mundialmente famoso, es el doctor Jeffrey Wong, ya lo conocéis, presidente de la AO, presidente de la NAS, ya conocido, y estáis invitados todos ahí a participar. Ya tenemos el tema cerrado a la misma hora, repito que va a ser el sábado 25 de julio. Antes, el sábado anterior, tenemos como una sesión clínica, un webinar de unas complicaciones sobre postoperatorias, infecciones. Lo vamos a cerrar en breve, os avisaremos. Y nada, muchísimas gracias a todos por todo vuestro tiempo, por las aportaciones, a todos los asistentes, y hasta pronto. Y queremos seguir con estos webinars muy interesantes. Los datos que tenemos en mano nos animan a todos nosotros a seguir con ellos. Y nada, hasta el próximo webinar. Que tengáis muy buena tarde a todos y hasta pronto. Gracias. Gracias. Gracias a todos, muy gentiles, muy amables. Gracias. 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 Hasta luego. Hasta luego, muchas Muy bien. gracias. Excelente. Saludos a todos. Gracias a todos.